Radio Nuevo Tiempo escucharás a continuación el curso interactivo de la Biblia con el pastor Rodrigo Peña y Mario Rebolledo. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? Gusto de saludarles. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando, puedan estar bien. De todo corazón les saludamos esta tarde de sábado, esperando que estén bien allí en casita. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Un gusto saludarte también, Mario. Un privilegio seguir compartiendo este curso interactivo con nuestros hermanos que sábado a sábado se conectan, lo escuchan a través de la radio. Así que es un privilegio, Mario, poder compartir contigo nuevamente en este día. Una bienvenida cariñosa entonces a todos nuestros amigos, amigas que están ya con su lección en la mano, que están allí sintonizando la radio, sintonizando la televisión, porque este programa se ve y se escucha, ¿cierto?, por la radio Universidad 106.9 aquí en la zona del Ñuble, pero también lo podrán ver allí en la televisión abierta, en la señal 2, señal 3, por las redes sociales, ¿cierto?, el Facebook, el YouTube, el streaming. También podrán acompañarnos a través de esas plataformas. Así es, como muchos de nuestros amigos, sábado a sábado nos siguen en las redes sociales, no solamente de nuestro país, sino que también de diferentes partes del mundo. Así que un saludo cariñoso para todos ellos también. Estamos estudiando este curso, el curso La Fe de Jesús, y hoy vamos a estudiar una lección preciosa, Rodrigo, muy linda lección. Sin embargo, queremos también saludar a Noriani, que está con nosotros allí en la voz en off. ¿Cómo está, Noriani? Bienvenidos sean ustedes, bienvenidos también al invitado que ya van a presentar. No voy a dar spoilers como hace unos programas que presenté al invitado, así que allí le va a corresponder a los pastores. Pero queremos saludarles, saludar también a quienes sintonizan en estos momentos, quienes se están conectando y esperando que se animen allí a dejar sus respuestas, a completar sus dudas tal vez, y podríamos responderlos en este o en otros programas si es posible. Así que el Señor les bendiga en esta tarde y que puedan disfrutar de esta lección. Muy bien, muchas gracias. Así como Loriana le decía, esperamos que nuestros amigos participen con nosotros allí completando la lección o escribiendo en un cuadernito si no tienen la lección, y también compartiendo con nosotros sus impresiones en las plataformas, en los chats de las redes sociales. Claramente. Y Mario, ¿cómo puede la gente acceder a esta lección si es que no la tiene? Yo sé que varios de los que nos escuchan ya la tienen. Bueno, el curso se llama La Fe de Jesús y este lo puede recibir escribiéndonos, comunicándose con nosotros en el WhatsApp, el más 56 9 94 86 68 72. Lo repito, más 56 9 94 86 68 72. Pero también puede acercarse a cualquier iglesia adventista del séptimo día allí en la ciudad, en el lugar donde usted vive. Amigo, amiga, llame a la puerta de esa iglesia, busque hasta que le abran. Así que el culto principal es el sábado de mañana. Claro. Usted podrá encontrarlos allí y allí sin duda va a encontrar a alguien que le pueda compartir esta lección. Así es, así que ya están avisados todos nuestros amigos que nos escuchan en las diferentes plataformas y principalmente también a través de la radio. Mario, tenemos a alguien especial que nos acompaña el día de hoy. Es un amigo personal, pero te quiero dar el privilegio que tú puedas presentarlo también. Bueno, muchas gracias. Sí, está con nosotros alguien que trabaja aquí cerquita de los estudios de Nuevo Tiempo en la Universidad Adventista. Él es el pastor de la universidad. Porque, bueno, aquí se juntan dos pastores de la universidad, ¿no? Está el pastor de la iglesia de la universidad, que eres tú, Rodrigo. Así es. Y el pastor de la universidad, le llamamos nosotros la pastoral universitaria, ¿cierto? Pastor Carlos Figueroa, bienvenido. Una alegría que estés con nosotros. Mucho trabajo, mucha carrera, pero gracias por darte tiempo esta tarde de estar con nosotros. No, muchas gracias. El privilegio es mío poder estar en este día sábado compartiendo, y especialmente que me hayan invitado para esta lección, que es una lección sin duda alguna especial. Hay una invitación al final de esta lección que es una invitación tan importante para cada persona que sin duda alguna vamos a disfrutar este estudio. Así que yo agradecido por ustedes, por la Radio Nuevo Tiempo también, por estar acompañándonos. Así es. Entonces, gracias, pastor, por acceder a la invitación. Y creo, Mario y Carlos, que tenemos la oportunidad de comenzar, de iniciar nuestro curso bíblico. Invitamos a nuestros amigos a que tomen lápiz, papel, si es que no tiene el curso, que tome su guía de estudio, porque vamos a orar al Señor y de esta manera vamos a comenzar el curso bíblico en esta tarde. Vamos a orar. Querido Señor,
te damos gracias en esta hora porque usted nos da el privilegio de poder iniciar una nueva lección de estudio de la Biblia. No sabemos a quién le estamos hablando, con quiénes estamos compartiendo, pero tú conoces a cada persona. Conoces a cada uno de nuestros amigos que nos escucha a través de alguna de las plataformas. Y queremos orar para que la presencia de Dios pueda estar con él y con ella en ese lugar, atendiendo las respuestas, Señor, que vamos a descubrir a la luz de la Biblia. Utilízanos y permite que el desarrollo de este estudio sea significativo para todos aquellos que van a participar en esta tarde. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces con la lección. La lección en la fe de Jesús es la lección número 10, que lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? La salvación. La semana pasada estudiamos acerca del origen del pecado. Correcto. Y hoy vamos a estudiar acerca de la salvación. Y entonces queremos invitar a nuestros amigos, recordarles que nuestra metodología es muy simple, vamos pregunta a pregunta, pero frente a cada pregunta intentamos encontrar la respuesta en las Sagradas Escrituras. Así que invitamos a cada uno de los amigos que nos acompañan a que tomen su Biblia, si tienen su Biblia allí en casita, y junto a nosotros vamos leyendo, vamos descubriendo las respuestas, las inquietudes sobre este tema en la palabra del Señor. No queremos nosotros dar respuestas, queremos que ustedes puedan descubrir, ojalá. Vamos a tener que dar respuesta al final, porque como no estamos en vivo, este es un programa radial, entonces, sin embargo, el desafío del estudio de la Biblia es que Dios nos hable y no quienes estamos aquí en este minuto frente al micrófono. Así es. Entonces, la primera pregunta que nuestros amigos encuentran en el curso bíblico dice lo siguiente: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Estamos hablando acerca de la salvación, pero como vimos la semana pasada, el origen del pecado, el pecado tiene consecuencias nefastas y la Biblia nos da a nosotros la respuesta. Entonces nuestros amigos y aquí quienes estamos también en el estudio, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, ¿cierto? En el capítulo 5, específicamente en el versículo 12. No sé, Mario, Carlos, ¿quién tiene ahí? Carlos? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Puedes leer. Vamos a leer. Dice, Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Recuerden, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Qué dice el texto, queridos amigos? ¿Qué dice? Interesante, porque nuestros amigos se ponen a reflexionar y el libro de Romanos habla mucho acerca de esto, ¿no? Como consecuencia final. Por ahí el capítulo 6 también nos da una respuesta quizás más categórica, pero hay una expresión, una palabra que se utiliza al centro del texto, ¿no? Sí, claro que sí. Y dice ahí, ¿no? El pastor leía, Carlos leía, el pecado entró en el mundo por un hombre y producto de ese pecado o del pecado dice que entró también algo adicional. Y por el pecado, la muerte. Entonces, para nuestros amigos que están siguiendo el curso bíblico, la respuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Pastor Carlos, ¿qué nos puedes decir en relación a esto? La verdad que así, respuesta simple para que puedan escribir en su curso, directamente podemos poner la muerte. Como está apareciendo en pantalla también en este momento. Así es, como está apareciendo en pantalla, es la muerte. Pero, ¿qué entendemos por muerte, bíblicamente hablando? Aquí hay un tema, que la vida se da estando con Dios. Todo lo que está cerca de Dios está con vida. El mismo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, al estar con Dios, con Jesús, nosotros tenemos vida. Al alejarnos de Él, realmente la vida se nos va quitando. Es como, no sé, como el sol de invierno, ¿no? Cuando sale, si nosotros nos ponemos un ratito, como que nos podemos calentar, pero si nos toca la sombra, sentimos frío inmediatamente, ¿cierto? Una cosa así. Claro. Realmente, la Biblia, de esta forma, ilustrando, da a entender lo siguiente, que la muerte, tristemente, es la lejanía absoluta de Dios. Esa desconexión total de Dios hace que nosotros realmente no tengamos esperanza para tener una vida incluso después de la muerte. Las promesas que están en este libro maravilloso, en la palabra de Dios, realmente al estar lejos de Dios no podemos disfrutarlas y el día de mañana no van a ser materializadas por nosotros por el hecho de estar lejos de Él.
Por lo tanto, la muerte no solamente puede ser el hecho de que el día de mañana me voy a morir, sino que puede ser también que el día de hoy yo esté viviendo, pero esté muerto también, ¿no? Muerto en vida. No estaba en los planes de Dios, ¿no? No estaba en los planes Cuando de Dios Dios. creó este mundo, lo hizo perfecto, dice la Escritura. Y la vida para el ser humano era para siempre. Correcto. Dios lo creó para vivir eternamente. Pero cuando desobedecemos a Dios, nos apartamos, como tú bien decías, Carlos, nos separamos de Dios. Eso es pecado finalmente, ¿no? La separación que hay entre el hombre y Dios trajo como consecuencia algo que hoy día estamos enfrentando constantemente, Y ¿no? que nos afecta a todos. Nadie está libre de esta consecuencia. Finalmente el pecado entró a nuestro mundo y todo ser humano que nace en esa condición de pecado. Por lo tanto, si nosotros solamente tuviéramos este texto bíblico, la consecuencia final para todos, ¿cuál sería? La muerte. La muerte. La muerte. Por eso hay esperanza todavía, ¿no? Pero ¿hay solución para eso? No, bueno, vamos a ver ahí a lo largo de... ¿Tiene el hombre, y aquí está la pregunta número Claro. 2, ¿cierto? ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Si el problema del pecado nos lleva a la muerte, ¿podemos resolver eso? Bueno, la ciencia se ha esforzado por allí querer Extender, ¿no? La vida. y solucionar el problema de la Claro. muerte, ¿no? Por ahí sabemos que hay gente que inclusive ha gastado todas sus fortunas intentando extender su vida. Sin embargo, esto es algo que escapa a nosotros. ¿Podemos nosotros resolver este problema? Jeremías, capítulo 2, versículo 22, tendría para nosotros la respuesta. Entonces vamos a invitar a nuestros amigos para que abran la Biblia en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22. Y ahí encontramos la respuesta, como ha sido la tónica en todo nuestro curso, Mario y Carlos. La respuesta no la damos nosotros, sino que la respuesta se desprende del texto bíblico. ¿Tú lo Sí. tienes ahí, Mario? Sí, lo leo. Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Recuerden, amigos, la pregunta es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Dice así la Biblia. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es Uy. un texto muy decidor. Y es fuerte, ¿eh? Da poco espacio a otras interpretaciones, la verdad, ¿no? La lejía, el jabón, ¿no? Elementos asociados a la limpieza, básicamente. No, y lejía es para sacar lo que está más pegado. Lo pues, que estaba pegado, justamente. ¿Y qué dice el texto, Carlos? Básicamente, ahí se mencionan características muy gráficas, ¿no? Para representar lo que es la limpieza, pero el texto apunta a algo que es muy particular. Sí, la verdad, el texto apunta a algo que tiene que ver con que directamente la salvación no proviene de nosotros, sino de un elemento externo. El hombre no tiene en este caso la solución al pecado. Inclusivamente, hay algo interesante. ¿Podría repetir el texto nuevamente, pastor, por favor? Sí, por supuesto. Para nuestros amigos y nuestros amigos que van escuchando, van leyendo la Biblia, hay un consejo que es bueno siempre darles, ¿no? Estos textos los podríamos subrayar, ¿no? Subrayarlo, claro. Subrayar, porque son textos importantes y vamos obteniendo este conocimiento. Pastor, ¿lo podría Lo reiterar? leo, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Este texto apunta a algo importante, queridos amigos. Apunta a lo siguiente, que Dios está diciendo al ser humano algo. El problema realmente no es mío. El problema es tuyo. El problema es tuyo. O sea, aunque amontones eso, jabón, ¿cierto? Aunque te quieras lavar por fuera, el problema lo tienes tú. El pecado lo tienes tú. Por lo tanto, ese pecado que tienes tú, ¿cierto? No puedes tú solucionarlo. E incluso es más, hay un acto, por ejemplo, si nos vamos al libro de Isaías, ¿cierto? El capítulo 1, el versículo 18, un texto muy conocido que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, ¿cierto? Como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le dice así al pecador, ¿tú tienes ese problema? Dice, ¿quieres estar limpio? Bueno, entonces estemos a cuenta, venid ahora. ¿Qué le está queriendo decir al pecador? El problema del pecado es tuyo, pero
por ahí, Pastor Rodrigo, ¿habrá una solución o no? Por supuesto que sí, ¿no? Mi pastor ahí está haciendo un spoiler de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero está en lo correcto, ¿no? En el texto particular, nosotros encontramos que el hombre finalmente no puede resolver el problema del pecado por sí mismo, ¿no? Nuestros amigos están viendo la respuesta también en pantalla, y la respuesta que usted tiene que anotar ahí, Mario, es que no puede. Definitivamente el ser humano, por más que se lave y restriegue, como lavamos la ropa a veces, ¿no? No puede eliminar la mancha del pecado. Antiguamente, ¿no? Antiguamente, Porque antiguamente. ahora la gran mayoría tiene lavadora, ¿no? O los que pasamos por el internado también, Pero ¿no? pasamos- Claro, pero- Ojo que la pregunta es, ¿puede el hombre? No dice si es que hay o no solución. Correcto. Dice si la solución está en nuestras manos. Correcto. Y la respuesta es, no. ¿Podemos nosotros, los seres humanos, hacer algo por el problema del pecado? No. Esa es la respuesta. Justamente. Pero Así es. no dice que no haya solución. Ya vamos Hay a seguir una avanzando. clara distinción ahí, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Así que vamos a avanzar a la pregunta número 3. ¿Ya? El tiempo pasa rápido, ¿no? Pero vamos a la pregunta número 3, donde se nos menciona lo siguiente. Usted la tiene ahí también en su curso bíblico. Dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Yo podría agregarle un conector en relación a la pregunta anterior, ¿no? Si el hombre no puede resolver el problema del pecado, entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? La respuesta la encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y yo estoy seguro de que muchos de nuestros amigos podrán repetir inclusive hasta a lo mejor de memoria este texto, porque creo yo que es uno de los textos universalmente más conocidos de la Escritura, porque es un texto precioso. Así es. Y lo leo yo y Carlito después nos explicas. ¿Sí? Adelante. Dice así, capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto es maravilloso. La verdad que en los lugares donde yo he podido estar y me he encontrado con personas que son cristianas de diferentes denominaciones, conocen este texto. Es un texto muy conocido. Pero yo quiero irme a la Biblia, quiero irme al contexto, solo para entender algo, porque esto es maravilloso. ¿Se imagina usted teniendo una conversación de noche con Jesús? Que este texto fue revelado en ese contexto. Nicodemo se acerca a Jesús de noche y un hombre sincero, pero un hombre que tenía vergüenza, se estaba arriesgando por la posición que él tenía a acercarse a Jesús, lo hizo de noche y Jesús le revela muchas cosas interesantes. Dentro de esa son 3. La primera se encuentra ahí en Juan 3:5, ¿cierto? Que de cierta forma te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Está hablando primero del bautismo. Correcto. La segunda está en el versículo 14, que dice que como Moisés levantó la serpiente, ¿cierto? En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando también del tema de que va a ser puesto ahí en una cruz. En la cruz. Interesante. Y después, en el versículo 16, ahí habla de este misterio, del misterio del amor. Porque realmente esa provisión que hizo Dios para salvar al hombre, su raíz está en el amor que entregó su vida. Jesús entregó su vida por amor a nosotros para salvarnos. Qué tremenda conversación con Jesús, qué tremenda revelación, pero qué tremendo saber de que a pesar de que tenemos un gran problema que es el pecado, que nosotros no podemos solucionarlo de manera personal o particular el ser humano, sí hay en este caso, hay una provisión que hizo Dios. Dios preparó algo para salvar al hombre y eso fue la muerte de su Hijo Cristo Jesús. La respuesta entonces es el nombre de una persona, ¿no? Claro. ¿Qué provisión? Bueno, la pregunta ahí, ¿cierto? ¿Qué provisión hizo? Enviar a su Hijo, ¿no? Claro, Jesucristo. Jesús. A su Hijo unigénito, como lo dice la Escritura en el texto en particular, ¿no? Esa es la provisión. Esa es la esa es provisión. Jesús proveyó para nosotros la solución. Claro. Y esa solución se llama Jesús. Así es. Así que nuestros amigos pueden escribir allí Jesús. Y ya nosotros lo habíamos visto, ¿no? En lecciones, las primeras lecciones de este curso interactivo, cuando hablamos acerca de que Dios es un Dios de amor. Bueno, aquí vuelve a decir, ¿no? Tanto nos amó que nos regaló esa provisión. A De Jesús. tal manera, ¿no? Claro. Y aunque esto puede
causar algunas sensaciones, pero aquel que es padre puede comprender quizás un poco más allá ese amor, ¿no? De tal manera, el Padre nos amó que envió a su Hijo para morir, derechamente, ¿no? Entonces es un amor que nos cuesta mucho comprender, ¿no? En esta lección sobre el plan de salvación, ahora vamos a comenzar con algunas preguntas que hablan sobre el Cristo, su ministerio, su misión. Sin embargo, está interesante esto, pero antes de continuar, queridos amigos, queremos invitarles a que vayamos a una pausa musical. Vamos a escuchar un lindo canto que sin duda también será de bendición para nosotros y regresamos enseguida con nuestro curso interactivo de la Biblia. Se detiene o lo imposible te ha dejado inmóvil. Oh, no olvides que en la lucha el buen guerrero se vuelve más fuerte. Ponte metas, desafíos, no te rindas aunque todo esté perdido. No desistas ni decaigas, porque tienes de tu lado al vencedor. Él te sostiene por su gracia cada día. Confía 100% en su poder. Sos hijo del gran rey, y como un niño sostenido de su padre, confía ciegamente sin dudar. No te enfoques en la dificultad, sino en quien te respaldará, te sostendrá una vez más, Jesús. Recuerda a ese joven que llenó de coraje y valentía. Oh, en el valle de Ela le confirmó a su rey que lucharía. ¿Quién es este filisteo que provoca el escuadrón del Dios viviente, enfrentando al gigante? Victorioso a Jehová glorificó. Él te sostiene por su gracia cada día. Confía 100% en su poder.
invitamos a solicitar la guía de estudio La Fe de Jesús al WhatsApp más 569-9486-6872. Reitero, más 569-9486-6872. Puede llegar de manera gratuita a tu hogar o puedes solicitarla también en una iglesia directamente. Si no conoces alguna iglesia cercana a tu domicilio, puedes acceder a encuentreunaiglesia.org. Si no me equivoco, allí podrían corregirme si me equivoco. Encuentreunaiglesia.org y allí va a estar conociendo qué iglesias quedan cercanas a su domicilio. Recuerden que también agradecemos su sintonía a quienes han estado escribiéndonos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y esperamos que allí también puedan seguir compartiendo sus respuestas relacionadas con la temática de hoy. Estamos contentos de continuar este estudio. Estábamos escuchando allí a Sostenidos, linda música, entonando justamente un tema titulado así, Sostenidos. Y qué importante es aprender a dejarnos sostener en el fondo, ¿no? Es confiar en nuestro Dios, aquel que hizo una provisión maravillosa, ya volviendo a nuestra lección, para la solución del pecado que no tenemos nosotros. No hay solución en nuestras manos para el problema del pecado, pero la solución sí la tiene Dios. Hizo una provisión a Jesús. Correcto. Y esa provisión, que es Jesús, nos ayuda a introducir lo que es la cuarta pregunta de nuestro curso bíblico. Ustedes, nuestros amigos, también los tienen ahí, tienen la pregunta en su curso bíblico. Y la pregunta dice lo siguiente: ya vamos a entrar a este segundo bloque para responder las últimas 4 preguntas que nos quedan. Y dice la pregunta: ¿cómo describió Jesús su misión? Él mismo describió su misión. Y la respuesta está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10. Carlos, tú tienes ahí el texto bíblico para ayudarnos con la respuesta. Así es. Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante respuesta. Jesús es nuestra provisión, pero ¿cómo describió Mario derechamente él su misión, el propósito del por qué él vino a esta tierra? Bueno, Carlos nos decía hace un momento que el pecado era estar separado, ¿cierto? Nos alejamos de Dios. Y justamente Cristo dice: yo he venido para buscar algo que se había perdido. Se busca algo que no está a la mano y que está lejos o que está perdido. Vengo a buscar y a salvar. Y bueno, subraya el que se había perdido. Ojo, señalar que la expresión el Hijo del Hombre, el Cristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, para subrayar su naturaleza humana, ¿cierto? Él se hizo hombre, Él se encarnó, siendo Dios, tomó también nuestra naturaleza humana. Y el objetivo, la razón, y ahí va la pregunta, ¿no? La razón de su misión, ¿a qué vino Cristo? Podríamos decir varias cosas, ¿no? Frente a esa pregunta, pero él en este texto está señalando que su misión es buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se perdió, Carlos, ahí? La humanidad. Nosotros. Querido amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, mira, el contexto de este texto que está ahí en Lucas 19:10 habla de la historia de Zaqueo. Este hombre, cierto, que era el jefe de los publicanos. A veces, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando en esta hora, a veces nosotros pensamos que Dios no puede obrar en nuestra vida porque somos malos, porque tenemos un juicio a veces muy pesado de nosotros mismos. Zaqueo era el hombre, en este caso era el jefe de los publicanos y ricos, era un hombre, no era un santo. Y él, cuando Jesús pasó por ahí, él se sube a un árbol para mirar, yo creo, lo que estaba pasando en esa situación, en ese contexto. Y el versículo 9 dice algo interesante. Jesús tiene ese contacto con Zaqueo y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, hay algo interesante. En ese contexto, él le dice: a ver, Zaqueo, baja del árbol, voy a comer en tu casa, porque yo tengo una misión.
tú que estás alejado, yo vengo a ti. Ujú. Yo vengo a ti, me acerco a ti porque quiero entregarte esa salvación. Querido amigo, si estás lejos, si crees que eres débil, si crees que eres malo, si crees que estás alejado de Dios, esa es la misión de Jesús. Dios vino por ti y vino para buscarte y para salvarte. Por lo tanto, si nosotros vemos la respuesta exactamente, lo que dice ahí en pantalla, ¿cierto? Que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que estaba perdido, como dice Carlos, Mario, en la humanidad, nosotros, ¿no? Nosotros. Jesús hizo, es nuestra provisión, y a través de su muerte nosotros podemos tener una solución a ese problema del pecado que iniciábamos o que comentábamos hace algunos momentos atrás. ¿Sabe qué? Eso me hizo acordar de hace unos días atrás. Estuve allí en el hospital. Yo participo en el hospital de acá de Chillán. Muy multifacético, Mario. Sí, hay un grupo de apoyo psicoespiritual que tiene el hospital y invita a distintos representantes de iglesias que vayan, y los jueves en la mañana nos encontramos allí para hacer rondas de visitas dentro del hospital. Y conversando con un señor que estaba allí hospitalizado, contándome él un poco su historia con la religión, con la iglesia, con la fe, me dice que hace mucho tiempo dejó de ir a la iglesia porque había hecho cosas que lo hacían sentir indigno de ir. Y esto me hizo recordar porque Zaqueo era un pecador. Todos los que estaban allí, salvo Cristo, eran pecadores y todos tenían conciencia de ser pecadores. Pero Zaqueo era considerado más pecador que los demás, ¿cierto? lo que significa que algo precioso aquí. Podemos sentirnos así como Zaqueo. Podemos ser apuntados por los demás como, no sé, el más indigno de todos. Pero hasta el más indigno de todos, al más pecador de los pecadores, y que pudiera haber alguno que se identifique así, bueno, por él también Cristo vino. La solución también está para él. Así es. Qué linda respuesta, junto con ser tan interesante, es una linda respuesta que llena nuestra vida de esperanza. Pero vamos a pasar a la siguiente, a la pregunta número 5 que nuestros amigos tienen en el curso. Hemos estado hablando de las consecuencias del pecado, lo terrible que es el pecado, y cómo Jesús es nuestra provisión para librarnos del pecado. Pero la pregunta es, ¿Jesús cometió algún pecado? Vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Interesante pregunta, porque podría ser un punto de inflexión esta respuesta. Y la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15. Yo sé, Mario, que tú tienes ahí la respuesta, ¿no? Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decidora también la respuesta, pero hay que entender quizás un poco el contexto de lo que está hablando el libro de Hebreos, ¿no? En palabras muy sencillas, el libro de Hebreos hace una comparación siempre en relación al ministerio de Jesús y cómo los seres humanos desarrollaban ciertos aspectos que profetizaban la venida de Jesús. Ya podemos estudiar eso en algún otro momento, ¿no? Pero el santuario, ¿no? Y el sacerdocio tenía toda una connotación en torno a la figura de Jesús. Entonces, Hebreos presenta a Jesús como un mejor sumo sacerdote. Y es en esa calidad, de alguna manera, ¿cierto? En esa representación, los sumos sacerdotes en el pasado eran hombres comunes y corrientes, ¿no? Apartados, indudablemente, para un servicio especial, pero eran pecadores. Claro. Ellos tenían que incluso oficiar ofrendas por sus propios pecados. Por su propio pecado. Pero aquí el texto bíblico dice, tenemos un sumo sacerdote que es mucho mejor. ¿Y cuál es la característica que menciona Carlos ahí en el texto? Dice, esa característica dice que no tenía pecado. Que no tenía pecado. Sin pecado. Es interesante ver de que, haciendo la analogía de los sumos sacerdotes, a los sacerdotes en sí que habitaron en el peregrinaje del pueblo de Israel, estos tenían que ofrecer ese sacrificio. Y qué interesante que Jesús, cuando ofrece el sacrificio de Él mismo, ni siquiera lo hace por Él, lo hace por la humanidad. Claro. Lo hace por nosotros y para nosotros. Yo quizás puedo tomar, ¿no?, un texto para complementar. Me encanta mucho el Evangelio según San Juan, porque dice esto. En el capítulo 1, en el versículo 1, nosotros podemos ir identificando a este Dios, a este Cristo, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y nada de lo que ha sido hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está comparando a este Dios, que el verbo, que es la acción, o sea, está hablando de la persona de Jesús, de Jesús, porque un poco más adelante dice que ese verbo, en el versículo 14, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿A qué voy con esto? Y cierro el punto. Es que ese Jesús, ese verbo prometido, era el mismo Dios. Y ese Dios vino a habitar en medio de nosotros. Ese verbo, aquel que hizo todas las cosas, vino a habitar, a vivir como uno de nosotros, despojándose de su gloria, siendo 100% hombre, pero a la vez 100% Dios, pero viviendo como un hombre en este mundo, libre del pecado. Así es. Qué interesante, Mario y Carlos, es agregar a lo que el pastor está mencionando también, en que el texto bíblico en Hebreos dice que Él no es indiferente a la realidad que nosotros vivimos. El texto llega a decir, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él, al igual que nosotros, Él estuvo inmerso en el contexto del pecado. Cómo Él enfrentó el pecado fue una realidad distinta, pero estuvo inmerso a las debilidades propias que significa el pecado. Él habitó, como dice la palabra, Justamente. habitó con nosotros, vio la necesidad del ser humano, vio el problema, sintió hambre, sintió cansancio. La Biblia dice que tuvo sed con la mujer samaritana, tenía sed, estaba cansado del camino. Jesús también lloró, vivió esas emociones, pero enfrentó de una manera diferente, como dice diferente. Y el texto es categórico en mencionar, y como lo describe el libro de Hebreos, en esta figura del sumo sacerdote propiamente tal, entendiendo el contexto en el cual está inmerso, dice, Él no pecó, no cometió pecado. Cuán fácil es cometer pecado a veces, Mario, ¿no? Y interesante que decir pecar o no pecar no tiene que ver con un acto solamente, Correcto. tiene que ver con una condición. Es decir, si nosotros volvemos a los textos anteriores, que pecado es habernos separado de Dios, significa que Él no estuvo en la condición de pecado. No solo que no cometió acto de pecado, como, no sé, por robar, mentir, matar, que alguno podría decir fruto del pecado, ¿no? Sino que no había pecado en su ser. No se separó de Dios. No se separó de Dios. No se separó del Padre. No había una condición de que Él fuera de naturaleza de pecado como lo somos nosotros. Pero sí fue tentado en todo. Nos hace recordar a Adán, ¿no? Que Adán y Eva, ellos podían ser tentados solo en un lugar, allí en el jardín del Edén, en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Cristo fue tentado en todos lados. Satanás lo atacó mucho. Por todos lados había... el enemigo se acercaba para hacerlo. Hay una porción de la escritura allí en Mateo capítulo 4, ¿no? Se habla sobre la tentación de Cristo, pero no fue solo allí que fue tentado. Sin embargo, Él venció, y el texto de Hebreos dice que aun cuando fue tentado mucho, no pecó. Por su condición, claramente, como dices tú, Mario, ¿no? Su condición distinta en el caso, ¿cierto?, de la naturaleza humana pecaminosa que nosotros adoptamos también. Claro, sí. Entonces, qué interesante lo que mencionas, porque a veces cuando hablamos de la tentación de Jesús hacemos referencia a ese episodio en el desierto, pero los fariseos lo hostigaban constantemente. Claro. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante tal hostigamiento muchas veces? Pero Jesús siempre dio una respuesta categórica, pero una respuesta sin cometer pecado. Bueno, Pablo va a decir, no queremos desviarnos del tema, ¿no? Pero Pablo va a decir más adelante que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es decir, esto es una lucha espiritual que no se ve a los ojos necesariamente. Correcto. Y por lo tanto, nosotros podemos entender cómo tuvo que lidiar Cristo con esos espíritus que lo asediaban constantemente, buscando hacerlo caer. Sin embargo, Cristo vino también, entre otras cosas, ¿no?, para demostrar con ello entonces que Adán, este otro tema también, bien pudo no haber pecado. Porque cuando Adán pecó y Eva pecaron, Satanás dijo, ¿ves que es imposible? No se puede. Bueno, Cristo con la misma naturaleza, sin pecado de Adán, antes de la caída, Correcto. le llamamos la naturaleza prelapsaria, él fue tentado mucho más que lo que Adán y Eva pudieron haber sido, Justamente. y él se mantuvo fiel. Así es.
Vamos a tener que dejar esas respuestas para la segunda temporada, ¿no? Uy, sí, Pero la respuesta a esta pregunta específicamente para nuestros amigos que nos están escuchando, o sea, todo este diálogo interesante que tenemos aquí con los colegas, ¿es que Jesús cometió algún pecado? No. No, nunca. Ahí está. Nunca. Y ustedes pueden ver la respuesta también, aquellos que nos están siguiendo por el streaming. Vamos a la pregunta número 6, ya estamos llegando casi al final de nuestro estudio de este día, y dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cuál era la deuda, no? Vimos que la consecuencia del pecado es categórica. Pero ¿cómo llegó a pagar Jesús esta deuda que los seres humanos pecaminosos, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos? Isaías 53, versículo 3 al 7. Mario, ¿tú tienes ahí Ya. también? Y yo quiero decir, amigos, subrayen estos textos. Todo el capítulo 53 es precioso. Habla acerca del siervo sufriente y cómo Cristo pagó finalmente. Dice así, 53, 3 al 6, al 7. Al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aparte que la voz de Mario es muy linda, es muy poético cómo lo describe, ¿no? Sí. ¿Cómo se describe? La forma en que escribe Isaías es extraordinaria. Es extraordinaria. Carlos, esto representa algo, indudablemente, ¿no? Así es, esto representa el sacrificio de Cristo. Representa esa muerte inocente que Él experimentó. Esa separación, lo podemos decir así, obligada, pero también ofrecida. Correcto. Obligada y ofrecida. ¿Por qué? Obligada, ¿por qué? Porque Él era inocente. Y si es inocente, Él fue a la cruz, Él fue a la muerte, no siendo Él el culpable, pero ofrecida, porque Él sabía que venía esto con esa misión, ofrecer una nueva oportunidad al ser humano. Y esa oportunidad tenía un gran costo, un costo elevado. Su vida. Exactamente, y ese costo era su vida. De manera poética, como dice Rodrigo, como dices tú, Mario nos lee, ¿cierto? Con su voz Particular, ¿no? particular, con su voz profunda, su buena voz. Estos textos que indican directamente de una manera profunda lo que significa meditar en la muerte de Jesús. Correcto. Esto está dentro también del contexto de las profecías mesiánicas que el Antiguo Testamento hacían referencias en torno específicamente a la vida de Jesús. Isaías tiene varias profecías mesiánicas y el capítulo 53 específicamente en la representación, en la personificación de un cordero, ¿no? Está personificando a la persona de Jesús y la misma característica que se describe al llevar a un cordero al matadero, a diferencia como son otros animales, ¿no? Que son, disculpe la expresión, ¿no? Quizás mucho más alaraco, los van a matar, claramente, pero finalmente el cordero siempre mantiene una actitud muy inofensiva, sumisa. Y Jesús representó eso, por lo que dice Carlos, porque finalmente fue un hecho o un evento donde Él se ofreció voluntariamente. Exactamente. Él quiso tomar esta decisión. Hay una escritora cristiana que llega a comentar esto y dice que el destino de la humanidad pendía de un hilo en este contexto. Porque si bien es cierto, hay un plan de salvación, Jesús tomó una decisión voluntaria, pudiendo no tomarla. Es decir, no es que los judíos lo mataron, los romanos lo crucificaron y Jesús no pudo hacer nada. No, Él se ofreció. Aun cuando no hubiesen habido ni judíos que lo rechacen, ni romanos que lo crucificasen, Cristo habría dado su vida igual. Es decir, Él vino para eso. Justamente. Él no murió porque lo mataron. Él murió porque ofreció su vida por todos nosotros, los que estamos aquí en este estudio de Nuevo Tiempo, y nuestros amigos que nos escuchan, que podamos
entender, reconocernos, agradecer esa ofrenda, la solución del pecado, Cristo ofreciendo su vida por nosotros. Correcto, por lo que la respuesta a la pregunta número 6, ya nuestros amigos la escribieron, probablemente ya la captaron completamente la respuesta, pero para aquel que todavía no la capta es ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Dando su propia vida, ¿no? Amén. Dando su Así propia es. vida, su vida por nosotros. Así que vamos a ir, apreciados, a la última pregunta de nuestro curso. La pregunta 7. La pregunta número 7 se hace muy interesante y el tiempo muchas veces nos apremia, pero la pregunta dice así: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Ya vimos la provisión que representa Jesús, no cometió pecado, Él pagó la deuda a través de su propia muerte, pero hay un acto en particular, dice la Escritura, que aseguró nuestra salvación. La respuesta la encontramos ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 20 y 22. 22. ¿Leo? Carlos, por Ya. favor. Dice así. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Extraordinario. Extraordinario. ¿Qué podemos agregar, Mario, en Bueno, relación a esta respuesta? aquí lo que está diciendo el texto es que cuando Cristo resucitó, que de paso es algo que ni siquiera los apóstoles le creyeron, ¿eh? Yo siempre he pensado en esa mañana de domingo, muy temprano, cuando Cristo se levanta de la tumba, victorioso, venciendo la muerte y la consecuencia, por lo tanto, final del pecado, la muerte. Yo imagino que él habrá querido encontrarse con todos sus seguidores fuera de la tumba, esperándolo, porque él lo anunció muchas veces. Correcto. Él le dijo de diferentes formas, les anunció que iba a resucitar. Pero cuando resucitó y salió de la tumba no había nadie. Había un par de soldados que habían sido pagados para custodiar la tumba. Pero ni su madre, la bienaventurada Virgen María, estaba. Correcto. No le creyeron. Pero Cristo resucitó finalmente igual. Y ahora nosotros, si creemos en Él, dice el texto bíblico, que también por Cristo, por su victoria sobre la muerte, nosotros también podemos vencer la muerte y resucitar. Tenemos esperanza de solucionar el problema del pecado, que es la muerte, volver a vivir. Correcto. No era solo morir, porque si Jesús hubiese muerto y se hubiese mantenido en esa condición, el enemigo hubiese triunfado. Claro. Hubiese derrotado a Jesús, al Hijo de Dios, en una muerte permanente. Pero el texto hace ese énfasis, Carlos, también, en la resurrección. Y es interesante que la forma verbal, en cómo está escrito esto, en la intención original del escritor, da el énfasis y pone el énfasis marcado en que se mantiene resucitado. No es que resucitó puntualmente, que lo hizo, de paso, ¿no? Pero que da a entender, como si eso no fuera poco, entender que Él se mantiene resucitado, se mantiene con vida aún. O sea, Jesús resucitó para mantenerse con vida, vida eterna, y una vida eterna que ha de compartir también con nosotros. Así es. Mira, quiero hacer dos comentarios. Se me vinieron dos textos a la mente mientras hablábamos de esto. Uno, voy a tomar la idea que dejaste tú ahí, que Jesús se mantiene vivo. Mira, si vamos ahí al libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 10, ¿cierto? Hechos 1, versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto es algo maravilloso, porque Jesús, si bien es cierto, murió en la cruz, pagó con su vida, pero Él resucita y luego Él se va al cielo a cumplir esa labor de sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros. Lo que ya hablamos anteriormente en la pregunta 5 anterior, ¿cierto? Este Jesús presentado como sumo sacerdote, pero también en la respuesta, como decía el texto, de Adán. Y con esta otra, y la segunda idea que se me viene, de manera rápida por el tiempo, ¿no? Se encuentra ahí en Romanos 6, cuando habla que nosotros, en este caso, ahí en Romanos capítulo 6, dice que no sabéis, versículo 16, no sabéis que si, es el versículo
Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Qué tremendo esto, pastor. Quiero cerrar con esta idea. Así es. Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, pero nos da esa esperanza, queridos amigos, a todos nosotros, Mario, para ti, para tu familia, para todos nosotros que estamos escuchando, que si pasamos por la experiencia de Jesús, de pasar por el agua, morir a este mundo simbólicamente a través del agua y salir del agua, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo, estamos en vida en ese momento, anunciando, representando exactamente, y anunciando que esa muerte y esa resurrección que Jesús tuvo, también la tendremos nosotros si creemos en ello. Así es. Entonces, apreciados amigos, ustedes ya pueden tener la respuesta en este diálogo que se nos hace breve. Podríamos decir tantas cosas, pero la respuesta, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Ustedes la ven en pantalla también, fue la resurrección. Su resurrección, la resurrección de Jesús. De Cristo, sí. Bueno, hemos tocado, yo veo, amigos, que tangencialmente varios temas. Y probablemente nuestros amigos y amigas que nos escuchan o que nos ven por el streaming, que tendrán también inquietudes y anhelos de conocer más de estos temas. Y obviamente Nuevo Tiempo tiene materiales preciosos que usted puede solicitar. De esto nos va a hablar Noriani, que yo les invito a que escuchen con mucha atención su dulce voz. Sí, por supuesto. Hoy hemos estado respondiendo dudas acerca de la salvación, pero muchas personas se preguntan, tal vez, ¿Dios existe efectivamente? ¿Qué pasa con la creación? ¿Qué es esa ley de Dios que tanto mencionan? O tal vez el origen del mal, como lo estuvieron comentando en la lección pasada. Pues está la guía de estudio En Busca de la Verdad. Allí podríamos ampliar las respuestas a todas estas inquietudes que surgen día a día. Pueden solicitarla de manera gratuita al WhatsApp más 569-9486-6872. Pero para ampliar un poquito esta invitación, quisiera extenderles a que presten mucha atención a continuación. Al final, ¿Dios existe? ¿A dónde vamos después de morir? ¿Has perdido a alguien importante? Encuentra las respuestas que buscas en la nueva guía de estudios de la Biblia, En Busca de la Verdad. Este estudio va a cambiar tu vida. Pide ahora tu guía de estudios de la Biblia y te la enviaremos totalmente gratis. Ingresa a estudielabiblia.com o al WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Así es, tal y como lo escucharon. El número de WhatsApp que pudieron escuchar allí es de la red a nivel Sudamérica, pero si estás en Chile específicamente, te repito una vez más, a dónde puedes solicitarlo de manera completamente gratuita. Más 569-9486-6872. En Busca de la Verdad. Ahí está un lindo curso bíblico que animamos a nuestros amigos también a solicitar. Ustedes ya saben, completamente gratuito para todos ustedes. Rodrigo, Carlos, vamos a la parte final de nuestro curso hoy día. ¿Qué debemos hacer? Después de estudiado lo que hemos leído, habiendo obtenido de la Biblia las respuestas a nuestras preguntas sobre la salvación, ¿qué debemos hacer? Hay decisiones importantes que nosotros tenemos que tomar y la primera de ellas, al finalizar este estudio y todo lo que hemos comentado, es creer en Jesús. Y vamos a complementar esto con un texto que está en Hechos capítulo 16, versos 30 y 31. Mario, tú lo tienes ahí. Sí, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren la respuesta linda que se da ahí, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Aquí es una invitación que el pastor Carlos va a hacer al final también para ustedes, pero en primer lugar tomar esta determinación, creer en Jesús. Esa es la premisa básica. Hay otras cosas que uno va a ir aprendiendo en el transcurso del tiempo, pero la premisa básica es creer en Jesús. Así es. Hay una segunda característica, condición o decisión que tenemos que tomar también en esta tarde. Dice ahí en su texto de guía de estudio, aceptarlo también como único Salvador. La respuesta la tenemos ahí en el libro de Hechos, o el texto complementario básicamente, capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay otro nombre, apreciado. Vimos que Jesús es la provisión para la salvación que Él nos quiere ofrecer, que ejerce sobre nosotros. Ya usted tiene dos decisiones que tomar. Primero, creer en Jesús. Hay evidencias claras en la Escritura de que podemos creer en Él. Y lo segundo es aceptarlo como único Salvador. Pero hay una invitación final, Carlos. Y yo sé que tú tienes ahí también el texto bíblico y que es la decisión que nuestros amigos tienen que tomar en esta hora. Abrirle la puerta del corazón. Así es, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice así: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Queridos amigos, estamos finalizando este estudio que habla sobre la salvación. ¿Y sabes qué? Jesús vino a buscarte. Jesús vino a buscarte y Él vino a salvarte. Y en este momento hemos estudiado lo que la palabra de Dios dice para tu salvación, para la salvación de tus hijos, para la salvación de tu familia. Y ya lo dice el libro de Hebreos. Por esto, como lo dice el Espíritu Santo, si oíste hoy su voz y hoy oíste la voz de Dios a través de estas lecturas, de este curso, no endurezcáis vuestro corazón. Querido, Dios vino aquí a salvarte. Hoy has escuchado este mensaje de salvación. No importa cuán lejos te encuentres de Dios, no importa cómo tú pienses, no importa lo que tú pienses de ti mismo, si eres bueno, si eres malo, muy malo, Dios vino por ti. No hay lugar tan distante donde el hombre pueda estar al cual Dios no pueda llegar y no pueda salvar. Él vino a buscarte y a salvarte a ti. Hoy ya escuchaste la voz de Dios a través de nuestras voces, a través de la lectura de la Biblia, y esa invitación es que tú puedas abrir la puerta de tu corazón, y esa puerta de tu corazón para decirle al Señor: Señor, acepto la salvación, acepto tu sacrificio, perdona mis pecados y sálvame, salva mi vida. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque hoy a través del estudio de tu palabra podemos tener la plena seguridad de la salvación. Oramos para que este conocimiento, estas verdades que están en tu palabra, queden grabadas con el fuego del Espíritu en nuestros corazones y que también nos puedan dar consuelo, esperanza de saber que tenemos una salvación tan grande frente a nosotros, la cual hoy podemos tomar, la cual hoy nos podemos apropiar al escuchar tu voz y al abrir nuestros corazones. Santo Dios, si hay alguno de mis hermanos o amigos que está lejos de ti y que acepta este mensaje de salvación, bendícele, trabaja en su corazón y que esa aceptación de tu verdad y de la salvación pueda transformarse en gozo en su vida. Gracias, Señor, por este lindo sacrificio. Gracias por esta salvación. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenerla presente en nuestras mentes. Bendícenos, ese es nuestro anhelo y nuestra oración en este día sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una lección preciosa. Damos gracias a Dios porque sabemos que nosotros aquí, sin duda, y muchos de nuestros amigos y amigas están tomando decisiones. Gracias por la invitación, Carlitos. Y que Cristo sea nuestro Salvador, que en Él hay esperanza. Él es nuestra única salida y que le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Así que saludamos a todos nuestros amigos, saludamos aquí a los que están en radio, a Pablito en los controles, a Noriani ahí en la voz en off, Rodrigo, Carlos, y a todos nuestros amigos y amigas. Les invitamos para que nos reencontremos en una semana más para continuar con nuestro curso interactivo de la Biblia, estudiando más acerca de esta salvación preciosa que encontramos a través de Cristo Jesús. Que tengan todos una linda tarde y que Dios les bendiga.